si al llegar a la presidencia este gobierno todavía mantiene el régimen de excepción, yo, para que la gente no tenga ningún temor de que algo va a cambiar, no lo voy a quitar inmediatamente. Nuestro tiempo se juega a la vida política en las elecciones de 2024. Con tan solo un diputado en la Asamblea Legislativa, este instituto partidario pretende hacer lo que pareciera un imposible: arrebatarle el poder al presidente candidato, quien, según la mayoría de las encuestas, goza de popularidad entre las masas. Y es que a pesar de la candidatura inconstitucional de Bukele, Luis Parada, el candidato presidencial de nuestro tiempo, asegura que no es momento para dar un paso al costado. Por el contrario, es necesario disputar desde las urnas, dice. Pero a un mes de la elección, los sondeos indican que este partido político sigue sin ser conocido mayoritariamente por la población, y su propuesta, al parecer, no despierta interés dentro de la ciudadanía. ¿Cómo se prepara él para esta aventura? Hoy nos hemos trasladado a la sede de nuestro tiempo para poder preguntárselo a Luis Parada, candidato presidencial de ese partido político. Luis, gracias por darles entrevista a Focus. Bueno, Saúl, muchas gracias a ti. Es un placer estar acá para conversar sobre esta elección que se viene, bueno, que ya comenzó, pero que culmina el 4 de febrero. Muy bien, Luis. Por lo menos la primera vuelta. De acuerdo. Vamos a entrarle a entender los números que hacen al contexto de esta elección. Para nosotros el único elemento objetivo que tenemos a la vista son sondeos de opinión pública. Ya usted me dará su opinión sobre los mismos, pero el UDOP en diciembre de 2023 le preguntó a la ciudadanía qué era lo primero que se le venía a la mente cuando se le decía el nombre de un partido político. Cuando a la gente le preguntan sobre nuestro tiempo, el 48.5% de los encuestados dijo no conocer a nuestro tiempo. Mi pregunta es, a un mes de la elección, ¿no le parece que es un asunto sumamente grave que la mitad de la población no conozca al partido político que lo lleva como candidato a presidente? Pues es algo que hay que solucionar en estas últimas, bueno, y hemos estado solucionando en estas semanas. Entonces yo estoy seguro que para la encuesta del 4 de febrero, sí, creo que casi todo el mundo va a saber sobre nuestro tiempo y va a conocer a Luis Parada. Teniendo en cuenta que usted viene por fuera del partido, es decir, usted no ha venido orgánicamente caminando con nuestro tiempo, sino que se suma a esta plataforma, su candidatura ciudadana, ¿qué cree que ha fallado en nuestro tiempo para que no sea conocido por la población? Teniendo en cuenta que no es un partido que nació ayer, ya tiene un posicionamiento dentro del recorrido y trayectoria electoral, pero la población sigue sin conocerlo. ¿Qué cree que ha fallado en el partido? No creo que ha fallado nada. Es un resultado natural de un partido no tradicional, pequeño, que nace en el 2019, que solamente ha participado en una elección, la del 2021, en la que tiene un diputado. Y esta es la primera vez que está participando en una contienda a nivel presidencial. Así es que no creo que sea que ha fallado algo, es que es un partido pequeño que va creciendo, pero tiene ciertas ventajas, que por ser un partido pequeño, no tradicional, no tiene los señalamientos o la historia que tienen otros partidos. Entonces puede empezar de nuevo con una página en blanco, así como, por ejemplo, a mí tampoco no me conoce la gran mayoría de los salvadoreños todavía, o no me conocía hace unas semanas, pero ahora a medida que me van conociendo, las personas van considerando una posibilidad que no sabía que tenían. Y eso es algo, yo no lo veo como un problema, yo lo veo como una oportunidad. Pero comparándolo con otros partidos emergentes como Vamos, por ejemplo, que de igual forma tiene una trayectoria que inició en la legislatura que está corriendo actualmente, es un partido que es más conocido por la ciudadanía. Sí, ellos participaron. Vamos participó en la elección presidencial del 2019 con Josué Alvarado. Pero su participación legislativa inicia en esta legislatura. Sí, pero participó en la presidencial. Y eso le da una visibilidad bastante grande a un partido político. Josué Alvarado era y continúa siendo muy conocido a nivel nacional. Así que esa participación le dio bastante realce. Además, la diputada Claudia Ortiz es pues una de las personas, de las diputadas de la Asamblea Legislativa más participativa, más pública, y eso le da bastante visibilidad al partido Vamos. A eso me refiero. O sea, de hecho, el cuestionamiento no es tanto a su desempeño, sino al desempeño del partido político que lo aloja a usted como candidato.
Usted ha dicho Claudia Ortiz es una candidata que ha tenido una proyección y participación dentro de la Asamblea Legislativa, lo cual ha podido permitir una proyección de ese instituto. ¿Le ha faltado eso a un Johnny Wright en la Asamblea Legislativa, por ejemplo? Bueno, mira, Johnny Wright ha indicado que no se ha postulado a la reelección y pues él ya va a terminar su participación política el 1 de mayo. Entonces, yo creo que una persona que va de salida, claro que va a ser menos pública que una persona que va emergiendo. Uh-huh. ¿Cree que la salida de Johnny Wright del partido político y su decisión de no competir en 2024 le está haciendo daño a nuestro tiempo para su proyección política hoy por hoy en El Salvador? No necesariamente. O sea, no creo que le esté haciendo daño. Él tomó una decisión personal de dedicarse ya. Recuerda, él no es primera vez que es diputado. Él ya había sido diputado antes y, por cierto, un excelente diputado. A mí me tocó conocerlo a él cuando era diputado del Partido Arena, cuando yo estaba acompañando a la Mesa Nacional frente a la minería metálica, incluyendo pues la ADES Santa Marta, para buscar la prohibición de la minería metálica. Y si tengo 30 segundos para contarte una anécdota que se les escapó contar en el libro de Defender el Agua. Sí. Estábamos el domingo antes de que se prohibió la minería metálica, estábamos haciéndola precisamente en un hotel capitalino, en el Hotel Sheraton Presidente. Estábamos platicando en el área de la piscina con los que estábamos planeando la estrategia para que se pudiera aprobar esa ley esa semana. Pero la gran incógnita era el Partido Arena, cómo iba a votar. Y de ellos dependía si se aprobaba la prohibición o no. Ahí vi al diputado Alberto Romero, que yo no lo conocía, pero me levanté y me presenté. Le dije, mire, yo soy el que defendía a El Salvador en el arbitraje contra Pacific Rim, OceanaGold, y ahora estoy apoyando para la prohibición de la minería metálica. Y le pregunté que si Arena nos podía apoyar con los votos para prohibir la minería. Y él me dijo, sí, Johnny Wright ya nos habló a toda la fracción y nos convenció de que debíamos prohibir la minería. Entonces, él ya era conocido desde antes. Precisamente por esa incidencia que ha tenido Johnny Wright y por ser el único diputado electo por ese partido político, su ausencia en la competencia no le afecta a nuestro tiempo desde su lectura política. O sea, mira, se ha sentido, obviamente, si él estuviera buscando la presidencia o buscando la reelección, claro que tendría mucha más incidencia, pero esa es una decisión personal de cada gente en la que nosotros no podemos tener ninguna incidencia y es lamentable, pero es lo que es. Entonces, que le afecta sí, pero que es una falla, no. De acuerdo. Usted ha dicho el poco conocimiento que tiene la ciudadanía sobre nuestro tiempo a este momento de la campaña electoral. Bueno, es un asunto a resolver, ha dicho. Al momento de la encuesta, porque ya en estas semanas creo yo que ya está cambiando. De acuerdo. Al momento de la encuesta de la que tenemos datos, que fue la publicada en diciembre de 2023, sí. Correcto. Sí. Ha sido publicada hace 15 días aproximadamente, 20. Sí. Sobre este punto, ¿cuál es el plan de emergencia para poder resolver ese asunto? Porque evidentemente usted ha hecho un esfuerzo de venirse de Estados Unidos, dejar sus actividades habituales, venir a competir por una candidatura presidencial. Habrá un esfuerzo extra para que esto resulte en algo. ¿Cuál es el plan de emergencia ante estos números? No hay ningún plan de emergencia. O sea, mira, los números no me preocupan de las encuestas y te voy a decir por qué. Hay otra encuesta también que ha dicho que el 60% de las personas tienen temor de expresar sus opiniones sobre preferencias políticas cuando se les pregunta. Y ese es el 60% de los que admitieron tener ese temor. Si existe ese temor, significa que entre los que no admitieron tener ese temor, hay por lo menos un 60% que lo tiene, pero no lo dijo. Entonces, total que el 80% de la gente tiene temor de expresar sus preferencias políticas cuando son diferentes de la del gobierno que está ahorita, porque tiene miedo. Eso sí nos hemos notado que la gente tiene miedo. Así es que las encuestas para nosotros, que esta elección es muy atípica, porque primero un presidente por primera vez en 80 años se está queriendo reelegir inconstitucionalmente. Segundo, no es un presidente cualquiera, es un dictador que ha utilizado a la Fuerza Armada, a la policía, para meterle miedo a la población. Y la gente tiene temor. ¿Quién te va a decir que está en contra del presidente cuando
podría, ya sea por teléfono o presencial, quedar señalada para ser la siguiente víctima inocente del régimen de excepción. De acuerdo. Sí, usted dice que hay un porcentaje de la población que decide no exponer por quién va a votar, por temor a represalias. Digamos, teniendo en cuenta que eso pudiera ser así. Es así. Bueno, lo cierto es que Y te dicen muchas veces, o sea, no es que no te dicen. Muchas personas, y eso me lo han dicho a mí, te dicen que van a votar por el presidente cuando la intención verdadera es hacer lo contrario. Sí, lo cierto es que sigue existiendo, y es lo que percibo de parte de usted, una posición bastante cómoda en decir no hay ningún plan para atender estos números. No hay plan de emergencia. Aquí tú hablaste de emergencia. Emergencia no hay. No hay una emergencia. O sea, estos números no reflejan una emergencia para nuestro tiempo. No, en absoluto. El plan nuestro es ahorita redes sociales. ¿Y qué números tienen ustedes de simpatías internamente? Yo no tengo ningún número más que... Mira, mi misión es el número del 4 de febrero. Pero más allá de eso, mi misión es poder dar el mensaje al mayor número de personas posible. Pero ¿cómo puede ser usted una estrategia política si no sabe cómo están sus simpatías en el país? Porque yo no soy un político. Mira, yo no estoy aquí como cualquier político tradicional queriendo ganar una elección. Yo estoy aquí como una persona que no está planeando participar en la política, sino que he venido respondiendo a un llamado para, junto con otras personas, de verdad tratar de salvar al país de la garra de una dictadura que se va a apoderar de ese país por décadas si no la enfrentamos. Entonces mi misión es algo completamente diferente. Yo no estoy aquí por una ambición política, estoy aquí por un deseo de salvar a El Salvador. Usted dice, no estoy aquí para una misión política y mi objetivo no es ganar una elección. Sin embargo, está compitiendo en una contienda electoral hacia la casa presidencial. Le quiero preguntar lo siguiente. Y no significa que no quiero ganar la elección. Pero usted, digamos, de alguna manera no tiene como objetivo último el triunfo del 4 de febrero. No, es el cambio del Salvador, el rescate del Salvador y el cambio del Salvador para convertirse en el país que merecía y debía haberse convertido después de la firma de los acuerdos de paz. Es decir, que por eso es que podemos perfilar un comportamiento tranquilo de su parte y uno dice que no hay emergencias porque su objetivo final no es ganar la elección del 4 de febrero. No es necesariamente ganar, o sea, sería excelente que ganáramos. No estoy aquí para perder, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es proteger a El Salvador de las garras de una dictadura que le va a afectar a todos los salvadoreños si permitimos que se consolide. Pero no solo eso, sino que enrumbar a El Salvador en la dirección correcta, donde debió haber ido desde el 92. Y por alguna razón estamos ahora en este hoyo en que estamos. O sea, estoy aquí y te voy a poner un ejemplo. Una estrategia de denunciar, de enfrentar al dictador, que pudiera, algunos asesores de imagen dicen, no, el presidente Bukele tiene unos números de popularidad tan alta que si tú te vas a confrontar con él, vas a prácticamente la gente que siente que él es bueno, no va a tener una buena receptividad tuya y no va a votar por ti. Pero eso no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es denunciar. Porque si lo denuncio, a pesar que la gente le caiga mal yo, pero si eso significa que más gente que esté engañada, ayudamos a desengañarla, para mí eso es un triunfo para la democracia. De acuerdo, sí, queda claro con sus respuestas que su objetivo no va tras un resultado electoral. No necesariamente, o sea, no es ese el objetivo principal. ¿Cómo se empata eso con el resto de estrategia electoral de nuestro tiempo? Es decir, ese mismo día se va a elegir asamblea legislativa. ¿El partido está conforme con esta actitud que no tiene una persecución estrictamente electoral? ¿No impactará eso también en los resultados de la contienda legislativa? O sea, te estoy hablando de la presidencial. Sí. Claro que a nivel legislativo cada quien está buscando, y eso es necesario, tener el mayor número de diputados en la Asamblea Legislativa para tener una oposición democrática, por lo menos por el mes que dure entre la toma de posesión de la Asamblea Legislativa y la toma de posesión del presidente, que no necesariamente va a ser este candidato inconstitucional. Es necesario tener el mayor número de diputados y diputadas de partidos democráticos de oposición. Podríamos denominar que existe una estrategia
digamos, homogénea en el partido político a la hora de proyectar su candidatura presidencial y legislativa? Es decir, ¿se ha coordinado las acciones a nivel de lo político entre lo legislativo y lo presidencial o cada uno está haciendo su apuesta por separado, Luis? No, estamos coordinando y que estoy muy contento porque estamos pues en un acuerdo de lo que estamos haciendo y no hay diferencias. La cosa que mi misión, que es una misión personal y esa es la razón por la que yo vine, pero que concuerda con las necesidades y con lo que el partido ha visto, que es la necesidad de El Salvador ante este dictador que está buscando consolidarse, son idénticas. Con eso cierro esta parte de esa respuesta que usted ha dado sobre su expectativa electoral. Si el objetivo último no es necesariamente ganar la elección y usted ha dicho que es más bien utilizar una vocería para denunciar los abusos de la gestión Bukele, ¿por qué participar en la elección y no dedicarse de sociedad civil a hacerlo? Porque una candidatura presidencial te da una plataforma única para poder denunciar. O tú estarías entrevistándome a mí si yo solo fuera un vocero cualquiera de sociedad civil. No. Lo que voy a poder hacer después incluso, independientemente del resultado, habiendo participado como candidato a la presidencia, es mucho más que si no hubiera participado. Entonces, por eso estamos. Y otra cosa, que se me dijo que si yo no participaba, no iba a participar nadie de parte de este esfuerzo de sociedad civil. Así que es una grande responsabilidad con el futuro del país. Es un compromiso personal mío que está apoyado por el partido. ¿Qué va a pasar con Luis Parada si los resultados son desfavorables el 4 de febrero? ¿Continuará en nuestro tiempo? No sé. O sea, yo no veo... Como te digo, mi proyecto no es un proyecto político electoral de largo plazo. Pero no, eso lo veremos después, porque primero hay que ver los resultados. Y como te digo, yo pienso que con los demás partidos democráticos de oposición, incluso con todos los partidos, aunque sean partidos satélites del gobierno actual que participen, ¿sabes qué? Todos los votos que obtengamos que no sean de Nuevas Ideas, todo eso suma para buscar la posibilidad de una segunda vuelta. Cuando usted dice que no está todavía seguro de que continuará en nuestro tiempo, ¿es porque hay algo? Pensado. ¿No lo ha pensado? No lo he pensado. Tampoco es algo que lo enamore y lo convence, porque si no sería un sí. No, o sea, no sé, no lo he pensado, pero sí mi compromiso por seguir peleando por El Salvador, lo que va a continuar, incluso va a ser mayor, pero no sé si va a ser buscando... O sea, los partidos políticos tienen incidencia en las elecciones. Y yo siento que El Salvador no se puede esperar hasta la siguiente elección presidencial dentro de 5 años. Y también pienso que no es suficiente con buscar después, en 3 años, una candidatura legislativa. El Salvador va a tener un problema muy serio si este presidente actual, que es candidato inconstitucional, se quiere reenganchar para un periodo inconstitucional, entonces va a tener que solucionarse. No sé si lo voy a ayudar a solucionarlo mejor desde un partido político o desde la sociedad civil. Usted dice, no es un objetivo mío en la política partidaria. Cuesta un poco entenderlo teniendo en cuenta que usted ya había intentado también introducirse dentro de la política partidaria para hacer algún tipo de incidencia cuando fue candidato presidencial de Arena. No fui precandidato presidencial de Arena. Tampoco, yo ni siquiera me inscribí, pero sí yo buscaba hacerlo. Porque mira, si quieres incidir, pero para que quede muy claro, mi objetivo es el bienestar de largo plazo de El Salvador. Ese es mi objetivo primario, secundario y terciario. Y no quiero parecer que diga primero El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salvador, como es el lema uno de los dichos de Arena. Pero es que es cierto, mi único objetivo es buscar el bienestar de El Salvador. Así como lo vi hace 6 años y como lo veo ahora, la única forma de incidir decisivamente en el futuro de El Salvador de una forma positiva es buscando la presidencia de la República. Entonces, yo no estaba buscando participación política partidaria hace 6 años, ni la estoy buscando ahora. Pero esa es la única forma, de acuerdo a la Constitución, por lo menos para presidente, tiene que ser a través de un partido político. Después de las dos experiencias, Arena y Nuestro Tiempo, a pesar de que lo de Arena no terminó concretándose en una candidatura final, como usted ha explicado. No, ni siquiera, te quiero explicar. Yo estaba interesado
en ser aspirante a candidato, pero ni siquiera me inscribí como aspirante. Después de esas dos experiencias, ¿lo vamos a seguir viendo en la política después de 2024? ¿O es algo que tampoco ha pensado? No lo he pensado, pero no lo descarto. No lo descarto. O sea, no me vas a, no necesariamente, o sea, participación en la política. Sí, desde un partido político, no sé. Ya. Usted ha tenido una postura de proyectar un deber ser en la gestión pública. Habla de transparencia, habla de rendición de cuentas. La ley de partidos políticos obliga a los partidos políticos a transparentar el financiamiento de sus campañas electorales. No es una responsabilidad exclusivamente suya, pero sí del partido político. Para nada mía, porque yo no he manejado fondos. Desde 2021, Nuestro Tiempo no actualiza su lista de donantes. ¿Le parece que esto debería ser un punto de llamado de atención a Nuestro Tiempo? Pues mira, del 2021, o sea que se estaría atrasado 2 años. Debería de estar actualizado, no sé por qué no está. Sería de que le preguntaras a las autoridades del partido, pero sí, en teoría debería de publicarse, pero no sé si hay alguna razón específica en el contexto del temor que tiene la gente a que se sepa su nombre. ¿Usted reprocha esa actitud del partido de no haber actualizado en 2 años su lista de donantes? No, solo que me gustaría que sí debería el partido responder de por qué razón. Pero no es un reproche. Usted no buscó a los tradicionales financistas de Nuestro Tiempo. Y cuando hablo de tradicionales financistas, es un partido, digamos, emergente, pero sí hubo una tendencia de figuras como una Alexandra de Sola, que estuvo financiando y apoyando al partido en su momento. Hasta 2021 era financista del partido. Ese tipo de financiamiento de preponderantes poder económico en el país fue solicitado por usted para apoyo a su campaña. No. ¿Por qué? Mira, nunca, vaya, la candidatura mía es muy atípica de las candidaturas de otras personas. Por lo general, casi siempre, el 99% de los candidatos, la decisión de ser candidatos o de buscar ser candidatos viene del candidato. En mi caso no fue así. Yo ya no pensaba participar en política partidaria en El Salvador. A pesar que desde Estados Unidos, desde Washington, yo me manifesté desde el 9 de febrero del 2020, bastante visiblemente en contra de la actitud del gobierno de Bukele de ocupar la Fuerza Armada para instalar una dictadura. Yo no estaba buscando participación política, no estaba buscando ser candidato. A mí se me preguntó y se me pidió de ser candidato. Entonces, por lo general, el candidato se empieza a preparar años antes, pero años, estoy hablando de, por lo menos para presidente, unos 5 años antes. Así como el presidente actual se empezó a preparar para ser candidato desde antes de llegar al nuevo Cucatlán. Y empieza a preparar precisamente su maquinaria de apoyo, tanto político, pero financiero, que es tal vez el más importante. Entonces, en mi caso, eso no existió para nada. Así es que yo no tenía... ¿No buscó ese financiamiento? Digamos, no, es que yo no tenía, o sea, yo hasta finales de abril, mayo, no tenía ni siquiera pensado que iba a ser candidato. ¿Y ningún empresario se le acercó para ofrecerle apoyo? No. Se me han acercado un par de personas, pero para mí no fueron serias las propuestas. ¿Por qué? Porque mira, a mí sí desde me empiezan a pedir o a ofrecer financiamiento a cambio de cargos en el gobierno o a cambio de que si se le daría un contrato a una compañía después. Esa es una conversación que no voy a tener porque yo no quiero, prefiero no tener ese financiamiento a llegar comprometido. O sea que sí existió un acercamiento de determinados sectores que le dijeron, te financio a cambio de un cargo o de un contrato a mi empresa. En la vez anterior, cuando estuve queriendo participar como candidato del Partido Arena, fue el caso de contratos a empresas para un proyecto específico. Pero ahora, en el marco ahora, en el contexto de cargos dentro del gobierno. O sea, son cosas que
que yo no puedo comenzar a negociar porque, o sea, sin haber ganado no se puede negociar, pero también yo tendría que saber, o sea, lo más que podría, por ejemplo, yo no puedo prometer cargos a una persona que no conozco, su capacidad y su integridad. Y tampoco no sería un cargo, o sea, tiene que ser una persona que se va a acoplar a trabajar en un equipo. Entonces, era una persona que tenía el recurso económico para poder apoyar su campaña y con interés en participar en el gobierno. Pues así decían, no lo tuve la oportunidad de comprobar porque también tenía que saber de dónde provenían los recursos. Yo no voy a aceptar una oferta de dinero sin saber de dónde viene ese dinero, aunque sean millones, porque yo no quiero ensuciar una campaña con dinero que no proviene de una fuente limpia. Ok. Para ir avanzando, usted dijo hace un rato que era importante para el 2024, para la elección de febrero, registrar todo aquel voto que no fuera a la candidatura de Bukele, es decir, que visibilizara de alguna manera la existencia de una oposición política. Teniendo en cuenta que finalmente hubo una atomización de candidatos de la oposición y no una candidatura única, ¿usted estaría dispuesto a bajarse de su candidatura presidencial para no restar votos y cedérselos al candidato de la oposición con mayor cantidad de intención de voto? No sé cómo funciona esa lógica. Yo lo veo todo lo contrario. Para mí, esto, debido a que no se logró una candidatura única, en estos momentos lo mejor es que participen el mayor número de candidatos de partidos políticos. ¿Por qué? Porque todos esos votos suman para llegar al 50% más uno. Y luego la lógica nos dice que todas las fuerzas, todos los candidatos democráticos apoyaríamos a la persona que pasara a la segunda vuelta. Pero forzar una segunda vuelta requeriría una cantidad importante de votos de un candidato para poder frenar que gane con más del 50% el presidente en funciones. Sí, o sea, no, se requiere de la suma de los votos de, vaya, ahorita son 6 candidaturas, de las cuales una es inconstitucional y 5 constitucionales. Que no le permitan al presidente llegar a más del 50%. Sí, así es. Requeriría que entre los 5 candidatos constitucionales tengamos 50% más uno de los votos. Mi pregunta es, ¿en su lectura no es eso más viable a través de una candidatura fuerte de oposición, de un solo candidato que aglutine todas las fuerzas? A estas alturas no. Yeah. A estas alturas no, y te voy a decir por qué. Porque ahorita ya cada candidato ya está haciendo su trabajo. Entonces, para mí, que Joel Sánchez pueda lograr todos los votos que votarían por el Partido Arena, que el Chino Flores, todos los votos que votarían por el FMLN y cada quien en su lugar. Y nosotros nos quedamos con todos los votos que no votarían por ninguno de ellos para sumar todo eso. Y si fuera solo uno, tal vez se quedaría gente sin preferencia y se quedaría sin votar. Pasando a segunda vuelta ya es otra elección diferente. En un eventual escenario de segunda vuelta, independientemente si es Joel Sánchez o si es Manuel Flores, independientemente de los dos candidatos, ¿usted haría un llamado para sumar los votos de sus simpatizantes a uno de esos dos partidos políticos? Sí. Independientemente que uno sea el FMLN y otro sea Arena. Así es. Yo no tengo ningún problema ideológico, pero sí tengo una vocación patriota 100%. Y lo importante es que un candidato inconstitucional que ha violado la Constitución para candidatearse y ha subvertido las instituciones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y todos para lograr su candidatura inconstitucional, es importantísimo que esa persona no llegue al poder. De acuerdo. Algo muy reciente, el sábado 6 de enero el Tribunal Supremo Electoral dio el banderillazo de salida para el voto electrónico desde el exterior para los salvadoreños que viven fuera del país. ¿Cómo Nuestro Tiempo está participando del proceso de auditoría de ese voto? ¿Tiene información de cómo se está llevando adelante el proceso? ¿Ustedes pueden vigilar que este procedimiento se está realizando de manera adecuada? Pues mira, hasta donde yo sé, solo 2 personas de Nuestro Tiempo fueron a un viaje a Estados Unidos para ver eso, pero que haya supervisión y vigilancia del voto en el exterior, no tengo conocimiento que los partidos políticos estén participando. Al contrario, yo he escuchado que no hay participación en la supervisión
en la vigilancia del voto en el exterior. Pero te quiero aclarar que los que pueden votar en este periodo de 30 días que culmina el 4 de febrero no son los salvadoreños que residen en el exterior, son los salvadoreños que residen en el exterior y que sus DUIs tienen dirección en el exterior. Ellos son los únicos que están pudiendo votar electrónicamente. Yo soy uno de ellos. Yo desde mi teléfono voy a votar próximamente desde acá, pero porque mi residencia es en el exterior y mi dirección en el DUI es en el exterior. Podría yo vivir en el exterior, pero si mi dirección del DUI dijera la última que tuve aquí en Antiguo Cuscatlán, entonces no podría votar electrónicamente, tendría que ser un voto presencial. ¿No nos puede confirmar a ciencia cierta si nuestro tiempo está teniendo algún tipo de veeduría sobre cómo se desarrolla este proceso? Entonces, correcto, no te puedo... Solo hay información vaga de eso. Información de que no hay. De que no hay supervisión de ningún... Podemos confirmar que no tiene ningún tipo de supervisión sobre lo que pasa. Tengo información no confirmada con nuestro tiempo que ningún partido político... ¿Y no piensa nuestro tiempo hacer una solicitud al Tribunal Supremo Electoral sobre una rendición de cuentas de cómo se opera ese voto? No sé, es que lo que yo tengo entendido, por lo que he escuchado en diferentes entrevistas, es que los partidos políticos no tienen incidencia de supervisión o de vigilancia en el voto en el exterior, punto. Ninguno. A eso me refiero. No era necesario, en función de la transparencia de un proceso tan delicado y sensible. Claro. No va a haber una exigencia en nuestro tiempo, digamos, a replantear eso al tribunal o ver de qué manera identifican mejor control de lo que está pasando ahí. Sí, es algo debe manejar el partido. No sé cómo lo... ¿Usted no lo ha pedido? No lo he pedido, no lo he platicado con ellos, pero no sé si se puede a estas alturas hacer algo. Ok. En otros temas, candidato, usted en una columna de opinión que se publicó a finales de diciembre dijo, leo textual, Nayib Bukele tiene las manos manchadas con la sangre de salvadoreños inocentes, salvadoreños cuyo único delito fue haber nacido y crecido en la pobreza. Esta sangre inocente le condenará tarde o temprano ante la justicia de los hombres y ante la justicia de Dios. Así es. Sobre esa frase, ¿usted está considerando elevar algún tipo de denuncia penal en tribunales nacionales o internacionales sobre las actuaciones del presidente en el marco del régimen de excepción? De ganar la presidencia, indudablemente que promoveríamos esa rendición de cuentas. Es que se han cometido una política criminal del Estado hacia personas inocentes, porque no es daño colateral. Daño colateral es una cosa. Cuando tú atacas algo y está algo mezclado o a la par y sin querer le diste, pero esto es una política criminal. Él va a tener que responder. Esos son delitos ya de lesa humanidad lo que están cometiendo. De llegar a la presidencia, dice, pero si no llega a la presidencia... Sí, de llegar a la presidencia indudablemente, porque desde el Ejecutivo lo vamos a promover. No es función del Ejecutivo hacer esa investigación y procesarlo, pero sí iniciar, pues, por lo menos promoverla. Pero también voy a colaborar con que se haga a nivel internacional, porque aquí, si este señor inconstitucional llega a querer asumir y asume un gobierno de facto a partir del 1 de junio del 2024, él no va a permitir que aquí se haga nada dentro del país para eso. Entonces tiene que ser instancias internacionales y yo colaboraría. Pero no está ahora mismo formulando ni elaborando esa acción. No, ahorita, mira, estamos en un proyecto, 100% en un proyecto electoral. Muy bien. Además, usted ha dicho que más de 200 salvadoreños en ese mismo texto inocentes han muerto durante el régimen de excepción. Cuéntanos, de llegar a la presidencia, ¿cuáles van a ser sus primeras medidas con el régimen de excepción? Mira, no sé si preguntarte a ti, como le he preguntado a un montón de gente que me habla bien del régimen de excepción, le pregunto, ¿me puedes explicar tú en qué consiste el régimen de excepción? Porque ninguna de las personas que yo les he preguntado, que me han hablado bien del régimen de excepción, creyendo que es el régimen de excepción lo que le da la seguridad a las personas, me ha podido ni siquiera explicar qué es el régimen de excepción. Pero la gente cree, porque ha creído la propaganda del gobierno, que la sigue dando el presidente, que el régimen de excepción es lo que le da la seguridad a la gente.
Entonces, si al llegar a la presidencia, este gobierno todavía mantiene el régimen de excepción, yo, para que la gente no tenga ningún temor de que algo va a cambiar, no lo voy a quitar inmediatamente. Vamos a evaluar primero cuál es la justificación que nos puede dar los funcionarios salientes antes de dejar sus cargos y antes de huir del país, porque te aseguro que la gran mayoría van a huir del país antes del 1 de junio. ¿Por qué justifican tenerlo? Si no escuchamos una respuesta convincente, cuando expire la renovación, porque eso hay que renovarlo y es la Asamblea Legislativa la que lo renueva. O sea, el Ejecutivo lo solicita, pero la Asamblea Legislativa es la que decide. Entonces, cuando expire ese periodo de 30 días, y nosotros no lo vamos a quitar, vamos a dejar que expire, y vamos a tomar la decisión ese entonces, sí, para que la gente, para la percepción de la gente, se va a sentir más segura. Manteniéndolo, podríamos mantenerlo un mes más, pero que yo piense que es necesario un régimen de excepción, porque yo sí sé lo que significa régimen de excepción. Solo afecta 3 incisos de 3 artículos de la Constitución. Nada de lo que está en el régimen de excepción mantiene a los pandilleros presos en la cárcel. Nada le impide al gobierno capturar nuevos pandilleros o los ranfleros que el gobierno ha dejado libres o hasta los ha sacado de prisión. Nada cambia, no cambiaría nada. Entonces es completamente innecesario. Okay. Pero no lo quitaría inmediatamente. Desde su lectura no es necesario, pero no lo quitaría en función de lo que puede proyectar en la ciudadanía. Si la ciudadanía se siente más segura, Luis Parada continuaría el régimen de excepción. Por lo menos el primer mes. Pero sinceramente no. Lo que sí terminaremos el primer día son los abusos que se han cometido ocupando como excusa el régimen de excepción. Pero el régimen de excepción, a través de un decreto legislativo, ha suspendido 4 garantías constitucionales. Esas garantías, cuando usted dice no quitaría el régimen de excepción, seguirían suspendidas durante ese mes. En teoría sí, pero por ejemplo, yo daría órdenes inmediatas al organismo de inteligencia del Estado y a todos los organismos de inteligencia bajo el Ejecutivo que dejen de estarle escuchando las conversaciones telefónicas y interceptando los correos electrónicos a los periodistas. ¿Y eso se hace a través de una decisión presidencial? Claro. ¿O no? O sea, entiendo lo que me está diciendo, pero eso requeriría una reforma al decreto que da vida al régimen de excepción. No. O sea, que tú puedas hacer algo no significa que tienes que hacerlo. El funcionario público está obligado a hacer lo que la ley le manda. Es que la ley no le manda que intercepte las señales. Hay un decreto legislativo que le está diciendo que se suspende esa garantía constitucional. Sí. O sea, pero hay una libertad de un funcionario que no necesariamente responda a usted para no intervenir una escucha telefónica. No, yo creo que estás equivocado, Saúl. Mira, el que el Ejecutivo no necesite una orden de un juez para espiarte tu teléfono a ti, no significa que yo tengo la obligación de hacerlo. No significa que yo como presidente o el organismo de inteligencia del Estado tiene la obligación de estarte espiando tu teléfono. Lo que le estoy diciendo es que eso queda a una situación tan arbitraria como que usted no quiera hacerlo, pero si se suspende esa solicitud de un juez para espionarlo, lo puede hacer cualquier persona que tenga una mala intención de hacerlo, es lo que le estoy diciendo, porque la ley no lo persigue. ¿Cómo cualquier persona? Cualquier persona que pueda ejecutar una escucha telefónica sin necesidad de una orden de un juez. O sea, que mira, es que cualquier persona no te puede interceptar tu teléfono legalmente. Cualquier operador habilitado del Estado para poder hacer una intervención telefónica que no necesita una autorización del juez pudiera hacerlo porque la ley no le está diciendo que no lo haga. ¿Y quién va a hacer? No va a ser un juez el que va a hacer eso. No va a ser un diputado el que va a hacer eso. Tiene que ser alguien del órgano ejecutivo. Mi pregunta es... Y yo como presidente del Ejecutivo, yo puedo dar una orden de que se va a cesar las intervenciones de los... Mi pregunta es que no está quedando a una demasiada buena voluntad dejar de hacerlo cuando debería haber una reforma que derogue ese régimen de excepción. Esa es mi pregunta. ¿No debería ser la aspiración de derogar ese régimen de excepción? Sí, pero te repito, políticamente, si la gente erróneamente piensa que el régimen de excepción
es necesario para mantener la seguridad, que no lo es, te lo puedo asegurar 100%, pero para que la gente se sienta segura, por lo menos no lo voy a quitar el primer día, pero sí el primer día voy a dar una orden y además, o sea, tengo que pedirle a la Asamblea que lo quite, no es que yo lo voy a quitar, pero sí voy a dar una orden al Ejecutivo, a todos los funcionarios de gobierno, todos los empleados de gobierno a nivel ejecutivo, de que va a ser estrictamente prohibido interceptar las comunicaciones de personas completamente, de opositores al gobierno, de sindicalistas, de periodistas. Es una muy buena voluntad hacerlo, es lo que quiero decirle. Es una buena voluntad de usted dirigir esa indicación sin haber derogado el régimen de excepción. Y el punto es ese. Usted no lo estaría derogando por temor a la consecuencia del impacto político que tiene, cuando usted ha dicho que su objetivo no es político electoral. ¿Cómo se dirime esa contradicción? Es que no es una contradicción. Mira, si es para que la gente se sienta segura, por lo menos en la transición, o sea, porque va a haber una transición. Mi obligación de acuerdo a la Constitución sería, si yo llego el primer día y estamos, el régimen de excepción creo que fue extendido, prorrogado hace un par de días o ayer. Entonces ahora estamos 10 en el 9. Va a haber una semana en que el régimen de excepción todavía va a continuar de este gobierno al otro, de ganar. Mi responsabilidad sería que el primer día que estemos ahí o el segundo día y que yo determine con base a lo que he investigado antes y lo que veo que no es necesario mantenerlo, la misma Constitución, el artículo 31 de la Constitución, me obligaría a, en ese momento, pedirle a la Asamblea Legislativa que lo deje sin efecto. O sea, lo que te estoy diciendo es que me voy a dar por lo menos esa semana para que expire, pero desde el primer día voy a detener los abusos que se han mantenido. Abusos, por ejemplo, de que anden jefes militares y policías amenazando a mujeres que si no se acuestan con ellos van a meter presos bajo el régimen a sus maridos o a sus novios. Eso es un abuso que no está en el régimen de excepción y que yo no lo voy a permitir. De acuerdo. Luis, con eso vamos a cerrar la entrevista. Hay dos aspectos. La iniciativa Sumar le ha presentado a la fórmula presidencial de nuestro tiempo, compuesta por usted y Celia Medrano, una serie de iniciativas de gestión. Hay una serie de aspectos, pero hay uno que me llama la atención. Primero quería saber, ¿esta propuesta de Sumar está siendo integrada de manera completa a su plan de gobierno o han dejado de lado algunos aspectos de esa propuesta? Estamos considerándola todavía punto por punto, pero sí te puedo decir que va a ser casi completa. Pero algunas cosas las vamos a dejar, no es que las vamos a descartar, pero sí las vamos a dejar para ser consensuadas posteriormente, porque te voy a poner un ejemplo, el aumento del salario mínimo. Eso es algo que es necesario, porque ya el aumento del costo de la canasta básica en los últimos 3 años ha dejado completamente insuficiente el salario mínimo actual, pero es algo que no lo vamos a decidir de hacerlo, en qué cuantía y cómo hacerlo y cómo financiarlo, sin hablar con todos los sectores involucrados en esa decisión. En principio sí lo van a impulsar, pero tiene que someterse a este diálogo con otros sectores. Así es. Porque nosotros no queremos que ninguna empresa que ahora apenas está sobreviviendo y que tenga 5 o 10 empleados tenga que cerrar porque no les puede pagar el salario mínimo. Hay un tema sobre el Tribunal de Ética Gubernamental. La propuesta de Sumar dice que el Tribunal de Ética Gubernamental ha demostrado ser una herramienta ineficaz para la lucha contra la corrupción y por lo tanto un gasto público innecesario. ¿Usted estaría de acuerdo también con eliminar el Tribunal de Ética Gubernamental de llegar a la presidencia? En principio sí. En principio sí, porque hasta para tener puyabotones que no sirven de nada, mejor no tenerlo. Pero esos puyabotones que no sirven de nada han sido la instancia que a nuestro tiempo le ha permitido hacer de alguna manera incidencia en la denuncia de casos antiéticos, como por ejemplo el caso de Carolina Recinos. O sea, hay que ocupar lo que se tiene, pero sí, mira, si se puede reformar, si se puede salvar algo,
hay que salvarlo, pero así como está ahorita no merece subsistir. Pero entonces, ¿es un cambio en el Tribunal de Ética Gubernamental o una eliminación del Tribunal de Ética Gubernamental? Creo que tendríamos que considerarlo, pero yo creería que se debería tal vez de hacer algo más grande que eso e integrar el actual Tribunal de Ética Gubernamental en una entidad más fuerte, más grande, que por lo menos dentro del Ejecutivo obligue a una transparencia completa y una lucha contra la corrupción. Tal vez eliminar las funciones, se necesitan las funciones, que si lo va a hacer el Tribunal de Ética Gubernamental o lo va a hacer una entidad más grande, que tenga más poder y más dientes para hacerlo y mayor independencia del Ejecutivo, eso lo tendríamos que decidir. Luis Parada, candidato presidencial de Nuestro Tiempo, gracias por darle esta entrevista a Focus. Apreciamos su tiempo con nosotros. Bueno, mucho gusto, Saúl. También les agradecemos a ustedes que hayan estado pendientes de esta entrevista. Les recordamos que estará disponible en nuestro sitio web, focustv.com, y les invitamos a estar pendientes del resto de encuentros.